estas circunstancias se lo vamos a preguntar al analista internacional, al riocuartense Matías Casiabue, politólogo y docente de la Universidad de Hurlingham. Un gusto, Matías, tanto tiempo, ¿cómo va? Buenos días. Hola, Guillermo, fue un gusto estar en contacto con vos y por supuesto con la oyentada, como a veces es. Bueno, muchísimas gracias, me gusta mucho el término ese, la oyentada. Bueno, difícil de analizar, ¿no? Es un elemento disruptivo que se sale de los cánones en todos los términos. Lo que pasa es que lo que en la Argentina se le tolera mucho, en otros países no. ¿Cómo se evalúa lo que pasó este fin de semana con Milei en España, Matías? Hay como varios planos para analizar. Yo creo que hay una cuestión más situacional y preocupante de partir de comprender que para Javier Milei la batalla principal es la que se está dando evidentemente y es la que en la que él pretende insertarse, que es una batalla global, ¿no? Eso ya es muy evidente. Pensar que ya en son ya 6 meses de gobierno, vamos a decir la verdad, ya se ha pasado más de un mes, es decir, un quinto de su tiempo como presidente de la República Argentina, en el exterior, en tanques de pensamiento, fundaciones o partidos políticos de la ultraderecha global, ¿no? De lo que se suele denominar el movimiento de la alt-right o de la derecha alternativa, una derecha muy radical, neofascista en sus planteos ideológicos, con mucho conocimiento del momento tecnológico y de la organización tecnológica, digamos, su pelea principal es esa, no es otra, ¿no? Y es complejo de entenderlo porque Argentina termina funcionando como una especie de plataforma de su discusión global en pos de un capitalismo de libre mercado que va contra todo colectivismo, ¿no? En sus lenguajes simple y llano, en su línea principal, ¿no? En el discurso. Entonces me parece que eso es importante entenderlo porque junto las y los argentinos, una plataforma para esa pelea principal de nuestro presidente, estamos desentendidos, ¿no? Salió en las líneas editoriales de los diarios españoles, incluso del diario El País de España, que nada de socialista y colectivista tiene, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pobres los argentinos si las batallas de Milei son estas y no las de resolver los problemas acuciantes que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un primer plano para analizar. Y después, por supuesto, analizar los datos, la perspectiva, el horizonte del discurso del presidente, que la verdad que es muy preocupante, ¿no? Que en pleno siglo XXI emerge un discurso antifeminista, antidemocrático, profundamente violento, profundamente antiderechos sociales, cosas que tienen 100 años de vigencia en nuestro país, que para él le parece una aberración, y la verdad que es muy grave, incluso con una defensa que no duda, por ejemplo, en utilizar datos falsos, como plantear que a inicios del siglo XX era la potencia mundial con el mayor PBI per cápita del planeta, algo que es falso. Es grave entender que esto es un discurso presidencial. Sí, ¿no? Además, Matías, por ahí. La falsedad de los datos también está ligada con el actual presente. Uno puede decir, bueno, nadie tiene el dato fino de si éramos o no potencia mundial a comienzo del siglo pasado, pero sí tenemos el dato. No es cierto lo que dijo en ese mismo meeting de ultraderecha o congresistas de ultraderecha, que los salarios se estaban recuperando, ¿no? Da la impresión que no, como si no con del problema, ¿no? Está claro que el PBI más importante, el cápita más grande del siglo XX era el de los Estados Unidos, una potencia que por sí misma llegó a acaparar el 50% del PBI mundial, ¿no? Entonces, a partir de ahí y ya es difícil, ¿no? Y sobre todo con esta idea de que
todos los derechos sociales, la ley Sáenz Peña que otorgó el voto universal y secreto, la ley del voto femenino, ¿no? O hablando de su secretario de culto que también participó en el evento, ¿no? El divorcio vincular, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, todos eran aberraciones de las cuales, por las cuales Argentina había llegado a la decadencia. Una cosa que atenta incluso contra nociones neoliberales del propio presidente, como la teoría del capital humano que suele esgrimir. Entonces, es realmente muy complejo esta situación, y lo más grave para los argentinos y argentinas de a pie es que nos ha puesto en las puertas de un conflicto político-diplomático con un país muy importante para el vínculo comercial argentino, que es España, ¿no? Un país donde es destino de nuestras exportaciones, es origen de la segunda mayor inversión en el país. Ponernos en el límite de una ruptura diplomática con España realmente es muy grave, sobre todo si el planteo es desde las inversiones extranjeras y privadas donde Argentina va a renacer, ¿no? Entonces es realmente muy complicado el lugar y la impostura que este discurso genera para el país, ¿no? Está hablando el presidente, no está hablando un diputado, un economista especialista en la televisión, está hablando el presidente, está hablando el jefe de Estado del país, ¿no? Y generando daños diplomáticos permanentes y con países que realmente importan para nuestra economía y nuestra política. Bueno, de hecho, ya es una larga lista de países que se han sentido ofendidos por las manifestaciones de Milei. Algunos vecinos, otros no tan cercanos. ¿Eso se paga, Matías, en política internacional? Sí, se paga en política internacional. En términos regionales ha tenido cruces diplomáticos de distinto nivel y con mucha fuerza con Brasil, nuestro principal socio comercial, con Colombia, con México, con Bolivia, con Chile, ¿no? En distinto tenor, ¿no? El más grave, el más complicado fue con Colombia, en América Latina, y después ni más ni menos que con Brasil. Y meterse en Europa... también los Estados Unidos, jugando con Donald Trump en un año electoral, ¿no? En noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos, pero meterse en Europa y meterse en España también es meterse con el gobierno del Consejo Europeo, con una parte importante del Parlamento Europeo. El evento al cual Javier Milei asiste del partido Vox es el evento preelectoral más importante de la ultraderecha española de cara a las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces se están metiendo en la interna política de toda la Unión Europea, ¿no? Y está jugando con fuego porque todo indica que la socialdemocracia, hoy la segunda fuerza europea, va a crecer en términos de caudal electoral en función de lo que está pasando incluso en países como Alemania, como Italia. Entonces, en ese marco está jugando la interna de los otros, ¿no? Entonces, no hay oportunidad, no hay mérito y no hay conveniencia en la plataforma, ¿no? En la participación de esa plataforma político-electoral que fue este evento en Madrid, ¿no? Entonces, es muy complicado porque automáticamente empezás a tener tensiones con Francia, empezás a tener tensiones con Alemania, ¿no? Y se sabe que los estados funcionan como representaciones políticas de los empresariados de cada país. Entonces, si vos tensionás con España, automáticamente también estás tensionando con el empresariado español a la hora de pensar, por ejemplo, inversiones de esos países en Argentina, ¿no? Y es grave porque no hay medición de ese lugar de jefe de Estado, ¿no? Y que las conductas tienen que ser otras, si se quiere incluso llevar adelante el propio plan económico de Javier Milei, ¿no? Pero que me parece que eso queda subordinado a esta idea de que Argentina es la plataforma desde la cual él se para dar una discusión sobre el capitalismo mundial.
¿no? El analista... Sí, ese es el marco. Quería recordar que estábamos hablando con Matías Casiagüel, riocuartense, que es politólogo, docente de la Universidad de Hurlingham y analista en temas internacionales. Nuestra compañera Mayra te traslada una inquietud, Matías. Sí, ¿cómo estás, Matías? Buenos días. Hola, yo te quería consultar una pregunta muy general, y eso que recuerdo el año pasado, cuando empezábamos a visualizar el fenómeno Milei que se acercaba a la presidencia, nos hacíamos la misma pregunta todos: ¿a dónde vamos a parar? Y hoy en día parece como que no termina de cerrar, y al pueblo argentino todas las cosas no le cierran. Pero eso, la pregunta: ¿dónde vamos a parar? Porque Milei está explotando, en el mal sentido, el mercado interno y también el mercado externo. Se está como desbordando en ese sentido. La pregunta es esa: ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que Javier Milei, lo que él representa y a veces con mayor claridad es en su discurso, es un sector del mundo financiero, ¿sí?, muy vinculado a la City de Wall Street, muy vinculado a el entramado tecnológico de esas propias City de Wall Street, es decir, el famoso modelo de negocios de la GAFAM, ¿no?, de las grandes plataformas de Google, de Amazon, de Facebook, ¿sí?, de Microsoft, de Apple, ¿no? Él está en la idea de representar eso, ¿no? No solo en Argentina, sino a nivel global, ¿no? Representar los grandes fondos financieros de inversión global, BlackRock, representar a lo que podríamos denominar una aristocracia financiera y tecnológica, es decir, un segmento muy reducido de los dueños del capital dinero y del capital tecnológico, o de lo que se conoce como las industrias en conocimiento, ¿sí? Me parece que va por ahí. Toda la economía que él visualiza es la economía financiera, no es la economía productiva, ¿no? Él lo ha dicho incluso en una entrevista a La Nación: el círculo rojo analógico de la economía argentina tiene miedo de mi alianza con el círculo rojo digital de la economía mundial, ¿no? Entonces, en ese marco, todo lo que no entre en ese circuito financiero y tecnológico va a entrar en crisis, ¿no? Más temprano que tarde. No solo los salarios y las pymes van a entrar en crisis, sino también la propia producción agropecuaria, que va a estar supeditada, subordinada a ese de las industrias, de las tecnológicas. Plantear que el Mercado Libre, Mercado Pago, sea quien administre, por ejemplo, los dineros de los planes sociales, ¿no? Matías, sacarlo al te estás moviendo porque en el último tramito de tu respuesta se entrecortó. No queremos abusar de tu amabilidad, pero me queda una pregunta para que nos digas, nos pongas en dimensión qué significa este pedido de, cambiando de tema, ¿no?, de captura del presidente de Israel y de los terroristas de Hamas que ha hecho el fiscal de la Corte Internacional. La Corte Penal Internacional, ¿qué dimensión tiene eso como señal, Matías? Es una señal muy fuerte. Espero que me hayan, disculpame, Guillermo, si no me han escuchado, por ahí a veces se suele ir la señal acá. Sí, los 30 últimos segundos se entrecortaron, pero se entendió el concepto, Matías. Bien, bárbaro. No, lo que acaba de anunciar el fiscal de la Corte Internacional de Justicia ante la denuncia y la causa abierta por parte de Sudáfrica, con el apoyo de más de 50 países, es de un nivel de contundencia muy grande, ¿no? Ya hace años que la Corte Internacional de Justicia, o la Corte de la Haya, no eleva un nivel de acusación de este nivel a un jefe de Estado, ¿tá? En el caso de Netanyahu, más allá de los dirigentes de Hamas y más. Me parece que ahí el dato central es la acusación sobre un jefe de Estado, que creo que nos tenemos que ir al marco de la disolución de Yugoslavia, ¿no? y de lo que ocurrió ahí en la década del 90. Entonces, me parece que es de un nivel de contundencia muy grande y reafirma esta idea de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Es un genocidio, ¿no? Confirma esta denuncia internacional, ¿sí?, social, política, lo confirma este pedido del fiscal de la Haya, ¿no?
Matías, muchísimas gracias por este contacto. Celebramos haberte podido escuchar nuevamente. Gracias, Guillermo, y un saludo a toda la audiencia. El riocuartense Matías Casiabue, politólogo, docente universitario, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico y de Nodal, bueno, un especialista en temas internacionales, poniendo en referencia a lo que pasó el fin de semana con Milei, repercusiones que van a continuar seguramente en los días que vendrán, y bueno, esta noticia de esta mañana que les comentábamos, que nos parecía a nosotros que era de dimensión política, diplomática, un presidente pro-occidental, por primera vez piden su detención. Benjamín Netanyahu acaba de decir Casiabue que esto alimenta la lógica de confirmar que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza es un genocidio.